¿Ya debes elaborar tu esquema de redacción y no sabes cómo empezar? ¿Todavía tienes dudas sobre cómo plantearlo? Para ayudarte, en este video revisaremos algunas formas de organizar tus ideas en el esquema numérico del TV1 siguiendo distintos criterios lógicos. ¡Empecemos! Primero veamos, ¿qué es un esquema y para qué nos sirve? Un esquema es una representación gráfica de ideas que se relacionan entre sí y entre las cuales se establecen relaciones de jerarquía, es decir, se reconoce un orden basado en niveles. El esquema nos sirve para planificar las ideas del texto antes de escribirlo. También nos ayuda a asegurar que el texto presente información pertinente, es decir, que responda a la consigna. Finalmente nos puede ayudar a asegurar que el texto presente información ordenada jerárquicamente. ¿Qué tipo de esquema debo elaborar para mi TV1? El esquema que debo elaborar para el TV1 es un esquema numérico, el cual debe cumplir con una estructura jerárquica de 3 niveles. La idea principal, que en el caso del TV1 siempre planteará una consecuencia del problema, las ideas secundarias, que son las que amplían la información de la consecuencia planteada en la idea principal, y las ideas terciarias, que son las ideas que explican las secundarias. ¿Cómo puedo organizar las ideas en el esquema numérico? Te presentamos 3 formas de organizar las ideas en el esquema numérico del TV1. A. Usando criterios como el temporal, el espacial y el demográfico. B. Yendo de lo general a lo particular. Y C. Planteando un encadenamiento causal. Veamos la primera forma. Y para ello, plantea la consecuencia en la idea principal y para proponer las secundarias usa un criterio temporal, espacial o demográfico. Al usar un criterio temporal, explicaremos la consecuencia tomando en cuenta cómo ésta se desarrolla en periodos de tiempo específicos. ¿Qué significa esto? Veamos un ejemplo. En la idea principal de este esquema se ha planteado una consecuencia del problema del derrame de petróleo en el mar de Ventanilla. Esta consecuencia es el desastre ecológico. Observa que la idea secundaria 1 amplía la idea principal tomando en cuenta un periodo específico de tiempo, pues se refiere al impacto ecológico inmediato. Y la idea secundaria 2 también emplea un criterio temporal, a referirse al impacto ecológico a largo plazo. ¿Y cómo se plantean las ideas terciarias en este ejemplo? Veamos. En la idea secundaria 1 se ha optado por enumerar 2 efectos ecológicos inmediatos producto del derrame, y ocurre lo mismo en la idea secundaria 2. Se enumeran 2 efectos a largo plazo. Ahora usemos un criterio espacial. Al usar un criterio espacial explicaremos la consecuencia tomando en cuenta los lugares geográficos en los que ésta se desarrolla. ¿Y qué significa esto? Veamos otro ejemplo. Aquí, en la idea principal, se plantea una consecuencia del problema de la corrupción en los hospitales públicos peruanos, que es la falta de medicamentos. Ahora bien, para proponer las ideas secundarias se emplea un criterio de espacio. Así, en la secundaria 1 se aborda la falta de medicamentos en hospitales de Lima, y en la secundaria 2 se presenta la escasez, pero en hospitales de la selva peruana. ¿Y cómo usamos el criterio demográfico? En este caso, explicaremos la consecuencia considerando la población que ha sido afectada por ella. Así, tomaremos en cuenta características como la edad, el sexo o la condición socioeconómica de los grupos afectados. ¿Qué significa esto? Veamos un ejemplo. En este caso, en la idea principal, se plantea una consecuencia del problema de la contaminación minera. Esta consecuencia es el incremento de enfermedades oncológicas. Nota que la idea secundaria 1 se centra en el aumento de estas enfermedades en los niños, mientras que la secundaria 2 en las personas de la tercera edad. De esta forma se ha usado un criterio demográfico al emplear la edad de los grupos afectados. Muy bien, hemos revisado la primera forma en la que puedes organizar las ideas en tu esquema del TV1, que consiste en emplear criterios como el temporal, el espacial o el demográfico. En el siguiente video veremos cómo emplear el criterio de lo general a lo particular. No te lo pierdas.